Dios misericordioso y amoroso, que creó los cielos y la tierra y que nos permitió la vida, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, estamos aquí unidos para que podamos escuchar y entender tu voluntad por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Señor, no somos nada. Señor, permítenos tu sabiduría y tu inteligencia para que podamos seguir aprendiendo y comprendiendo tu palabra. Hoy también confiamos en tu mano poderosa y en el Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a empezar segundo día por palabra Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 5 al 7. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sí, Dios es creador. Otros dioses ajenos, ¿verdad? Que no creó los cielos y la tierra son falsos. Solo Dios, ¿verdad? Como creador. Entonces, ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra? Para nosotros, ¿verdad? Para los hombres. Dios creó para que nosotros podamos vivir aquí en la tierra. Así tenemos oportunidades de vivir aquí en la tierra según misericordia de Dios. Mientras vivimos aquí en la tierra, nosotros debemos recibir la salvación, debemos tener la seguridad para ir al cielo. ¿Por qué? Porque después de la muerte hay la vida eterna. Alguno en el cielo eterno, otro en el infierno eterno. Entonces, nosotros así estamos como en medio, ¿verdad? Entre el camino de vida y el camino de la muerte. Si Dios nos ha dado la vida aquí en la tierra para que podamos tener la vida eterna. Anoche hemos aprendido sobre Adán y Eva. Adán y Eva eligieron, ¿verdad?, el árbol de la ciencia y del bien y del mal. O sea, este árbol, ¿verdad?, se refiere como diablo, como el camino de la muerte. Recibieron disciplina y el juicio. Fueron rechazados del huerto de Edén. El huerto de Edén también fue derribado, ¿verdad? Se cayó debajo de la tierra. Así recibió el juicio, el huerto de Edén también. Ya nosotros también vamos a recordar este juicio. Vendrá el juicio también para nosotros. Según sus obras, dice, según sus obras, Dios va a juzgar a todo. Ya que llegamos al capítulo 6 de Génesis. Digamos, pasó como 1500 años desde la creación. Ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Como llenaba
los hombres también en la tierra, sobre la tierra. Pero aquí dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Por eso Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Todos los hombres solamente tenían un pensamiento del mal. Pecado, ¿verdad? Pecado. Se apartaron todos de Dios y del camino de vida. Mire, el juicio de Dios no viene de repente. Usted como pecó, ya viene el juicio de Dios. No es así. Y digamos, Dios esperaba, como durante como 1500 años, ya pasó desde creación hasta este tiempo, como 1500 años. Esperaba a Dios también, pero se apartaron todo. Solamente Noé, ¿verdad? Solamente Noé era justo. Solamente Noé estaba cerca a Dios, entendiendo la voluntad de Dios. Era como profeta también. Entonces, Jehová decidió, ¿verdad?, el juicio por el agua, por el diluvio. Por eso aquí mandó a Noé para hacer el arca, una arca, ¿verdad? Aquí dice, hazte una arca de madera de golfer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca y 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aquí Dios le ha dado a Noé, ¿verdad?, un diseño del arca. Aquí, ¿verdad?, salen números. Entonces, aquí este número tiene misterio. Noé tenía que como construir, hacer este arca según número. Un codo sería de este codo, ¿verdad? De este codo hasta aquí. Sería un codo, era un codo. Entonces 50, como 300 codos, la longitud sería 150 metros. Así podemos calcular. Y 50 codos, su anchura era como, ¿verdad?, 50 metros. Y 30 codos, su altura, 15 metros, su altura. Una arca muy grande. Así Dios mandó. Lo hizo según la... Pero si no hizo según la palabra de Dios, este arca, ¿verdad? Este arca podría naufragar. No puede como proteger la vida. Así podemos ver qué es la fe. La fe es confiar según la palabra de Dios. Como suena, ¿verdad? Según letra. Así Noé hizo arca, ¿verdad? Mire, así aproximadamente hizo. Longitud 150 metros, anchura 25 metros, altura, ¿verdad?, 15 metros. Es grande. Capítulo 7, ya fue terminado, ¿verdad? Construcción del arca. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies,
y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie vinieron, pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Ya cumplió, ¿verdad? La construcción del arca. Y vinieron los animales, los seres vivientes al arca, con Noé al arca, dice, con Noé. Mire, pasó como 100 años para construir este arca. Pasó casi 100 años. Entonces, como después de determinación de destruir como la tierra, ¿verdad? De Dios, pasó 100 años. Sí, Noé construía, preparaba el arca de Noé, el arca durante casi 100 años. ¿Qué quiere decir esto? En aquel tiempo, ¿verdad? Actitud de Noé era una señal, gran señal para todo. Noé, ¿qué hace? Estoy preparando el arca. ¿Por qué? Dios va a juzgar al mundo por diluvio. Prepare usted también. Vamos a entrar juntos aquí en el arca. Hagamos juntos este arca. El arca de Noé, ¿verdad? Era gran señal para todo en aquel tiempo. Es así. Y también como venir los animales, todos los tipos de animales, aquí dice, de dos en dos, vinieron, ¿verdad? Por sí mismos. Noé no corría para como recogerlos, sino vinieron. Esto era una gran señal también para todo el mundo, ¿verdad? En aquel tiempo utilizaban solamente una idioma. La tierra era una. Entonces, un pueblo, un idioma. Todo el mundo puede entender muy bien, ¿verdad? El trabajo de Noé como señal de Dios, ¿sí? Pero solamente 8 personas de familia de Noé entraron, nada más. Qué raro. Dios juzgó al mundo. Sí, aquí dice, Jehová les cerró la puerta. Noé no lo cerró la puerta, sino Jehová, dice. Si hiciera una vez, nadie puede abrir la puerta, ¿verdad? O sea, la puerta de la salvación. Todavía no está cerrada la puerta de la salvación. Así, tenemos las oportunidades para que podamos entrar a la salvación, como en el arca de la salvación. Es así. Génesis 7, 11 y 12 dice, el año 600 de vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días de mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ya aquí dice, el año 600 de la vida de Noé, ¿sí? Cuando tenía 600 años de su vida de Noé, ya comenzó diluvio. Bastante, ¿verdad? Anoche hemos aprendido sobre esto también. ¿Sí? La tierra tenía una capa de agua. Esta capa de agua era buena protección. Entonces todo el mundo podrían como vivir hasta 900. Sí, Noé vivía hasta
como 950 años. Sí, por pecado, digamos, por pecado de Adán y Eva, ya perdemos nosotros también paraíso, huerto de Edén. Sí, Adán y Eva también perdieron la bendición de Dios. En el principio Dios bendecía a huerto de Edén, a Adán y Eva también, ¿verdad? A todo el mundo, sin maldición. Pero por el pecado vinieron muchas maldiciones. Fueron malditos. La tierra también. Nosotros estamos trabajando aquí en la tierra, ¿verdad? Trabajando, sufriendo tanto. Es cierto, la vida no es fácil, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? También, sí, por el pecado. Fue como maldito, ¿verdad? La tierra y la vida también. Aquí dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Sí, vamos a ver esto, ¿verdad? Como fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Debajo de la tierra hay mucha agua, sí, mucha agua. Fueron rotas todas las fuentes debajo de la tierra. Mire, aquí cumbre del monte, sí corre, ¿verdad? Agua. ¿De dónde sale este agua? Debajo de la tierra. Debajo de la tierra corre mucha agua. Llega hasta cumbre, hasta pico del monte. ¿Sí? Está corriendo mucho debajo de la tierra. Entonces, ¿sí? Así mucho, sí hay mucho. Fueron rotas todas las fuentes debajo de la tierra, grandes abismos, salieron todo. Cantidad de agua, ¿verdad? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y también las cataratas del cielo. ¿Qué catarata, verdad? En el cielo hay cataratas. Sí, había antes. ¿Qué es esto? Capa de agua. Ya fueron abiertas, ya como cayeron toda agua, de la capa del agua. Dios lo puso como buena protección, pero ya perdemos. ¿Por qué? Sí, por el pecado. Entonces, la vida disminuyó mucho, ¿verdad? Así. Génesis 1:7, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Fue así, ¿verdad? Las aguas que estaban sobre la expansión era una capa de agua, como cataratas, ¿verdad? Es así. Y también edad de hombre después del diluvio. En la Biblia sale como su edad, todo, desde Adán. Todo sale. Adán vivía hasta 930. Matusalén, él vivía más larga, 969 años. Hasta ahí vivía él. Y Noé, 950. Y después, ¿verdad? Su hijo, Sem, vivía hasta 600. Bajó bastante, ¿verdad? Su hijo Sem vivía hasta 600. Y Abraham hasta 175, bajando, disminuyendo. Moisés hasta como 120. David vivía hasta 70, como nosotros, ¿verdad? Sí, David vivía antes de Cristo 1000 años. Desde aquel tiempo, los hombres vivieron como nosotros, como nuestra edad. Bajaron bastante. Así podemos ver, por medio del diluvio, ya bajó bastante la vida.
Dice, Jehová le cerró la puerta. Sí, Jehová le cerró la puerta. Nadie puede abrir. ¿Sí? Este juicio era un juicio, una sombra de gran juicio también. Hoy vamos a aprender también el juicio del fuego como último juicio. Sí, Dios está dándonos advertencia sobre el juicio, precauciones sobre el juicio. Nosotros ya tenemos oportunidades aún. Entonces, ya vamos a escuchar la palabra. Si hay respuesta, si Jehová le cerró la puerta, un día Dios va a cerrar la puerta de la salvación. Nadie puede entrar al reino de Dios. Entonces nadie puede recibir la salvación. Y la vida, ¿sí? Ahorita tenemos la vida, pero la muerte también está cerca. ¿Verdad? Vivir significa que como tenemos, ¿verdad? La oportunidad. Aún tenemos la oportunidad de la salvación. Hemos visto mucha evidencia, muchas señales. Hoy también vamos a ver mucha señal, mucha evidencia de la Biblia. En aquel tiempo de Noé, ellos han visto mucha señal también, pero no como subieron, no entraron en el arca de Noé. No han sido salvos. Todos murieron. Ellos no podían escapar del juicio, del diluvio. Ya, se murieron, todos. Tocando, ¿verdad? Ábreme, ábreme, Noé. Jehová le cerró la puerta, nadie puede abrir. Fue cerrado, ¿verdad? La puerta de la salvación. No puede entrar. San Mateo 25, aquí dice sobre parábola de 10 vírgenes. Sí, como parábola, comparando sobre el reino de Dios. El Señor Jesucristo, como lo habló. Aquí dice, ¿verdad? Como 10 vírgenes esperaban su esposo, digamos. Pero la Biblia dice, 5 eran prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? ¿Por qué como prudentes y insensatas? Hay diferencia, ¿verdad? Entre 5 y 5. 5 vírgenes prudentes tenían aceite, pero 5 insensatas, ellos no tenían aceite, solamente tenían lámpara. Lámpara, sí, significa la vida, las oportunidades, como nuestra vida. Así tenemos lámpara, una vida, pero si no tiene aceite preparado, ¿verdad? Un aceite preparado no puede recibir el Señor como su esposo. Aquí dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. 5 vírgenes insensatas no ha preparado aceite, por eso se fueron a comprar aceite, pero ya muy tarde. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¿Quién lo cerró? Sí, Dios. El Señor, su esposo, lo cerró. Después vinieron también las otras vírgenes insensatas, ¿verdad? Que no tenían aceite, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero nadie puede como abrirlo. Ya terminó la oportunidad de la salvación. Entonces, nosotros ya estamos listos, preparados para entrar a las bodas del Señor, o sea, al reino de Dios, o no. Es muy importante, ¿verdad? Ya tenemos lámparas, pero si tenemos aceite,
¿Qué es aceite? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es aceite. Siempre la Biblia dice esto, aceite. Entonces, ¿cómo podemos recibir aceite? El Espíritu Santo, ¿verdad? Por la palabra, digamos por la palabra. ¿Sí? El Señor les dio a 5 vírgenes insensatas, nos conozco. Segunda de Corintios 6:2 dice también, ¿verdad? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora tenemos la oportunidad. Y ahora tenemos los días de la salvación aún. Pero han sido salvos. ¿Qué es la salvación? ¿Verdad? ¿Cómo podemos recibir la salvación? Por la palabra de verdad. Por el evangelio de la salvación. Aquí en la Biblia hay. ¿Verdad? Esta semana vamos a escuchar esto para que podamos ser salvos y para que podamos tener seguridad de entrar al reino de Dios. Es muy importante. No perdemos esta oportunidad, por favor. Aquí podemos ver plan de Dios sobre el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir como tiempo, verdad? Tiempo de la salvación, el día de la salvación. Sí, desde Adán hasta Abraham, se llama era de la conciencia. Ellos no tenían la ley, por eso, según sus conciencias, han vivido. Y después, Dios formó el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios les permitió la ley por medio de Moisés al pueblo de Israel. Entonces, se llama era de las leyes. Jesucristo vino, ¿verdad? Hace 2000 años. Para preparar la salvación, para preparar la gracia de nuestra salvación. Ya preparó, ¿verdad? Lo cumplió todo. Por eso, después del Señor Jesucristo, hasta como rapto, se llama era de la gracia. Por eso, por la gracia, podemos ser salvos. En aquel tiempo era de las leyes, ellos tenían que cuidar y cumplir las leyes, según, ¿verdad? Sus obras de la ley podrían. Pero ahora no por la obra de la ley. Ningún ser humano, ¿verdad? Puede justificar ni santificar por la obra de la ley. Ningún ser humano. Por la gracia. Por eso se llama era de la gracia, época de la gracia. Así tenemos los días de la salvación, según la gracia de Dios. Pero ese tiempo se terminaría por medio de arrebatamiento. El Señor vendrá en el aire para arrebatar a los salvos. Y después comienza 7 años de sufrimiento. En aquel tiempo, entre como 7 años de tribulaciones, los gentiles no pueden ser salvos. ¿Por qué? Ya se cerró Dios la puerta de la salvación para los gentiles. Por rapto. Y después, en medio de 7 años, ¿sí? Los judíos, Dios les dará a los judíos como última oportunidad de la salvación. Por eso, en Apocalipsis sale número 144,000 judíos. Cada tribu, cada 12 tribus. Y después de terminar de 7 años de tribulaciones, comienza milenio. Durante 1000 años, los salvos van a gobernar como reino de los rey, ¿verdad?
de los reyes. Y después ya termina este cielo y esta tierra, como primer cielo y primera tierra. Termina aquí, podemos ver nuevo cielo y nueva tierra. Se llama el cielo eterno. Así en la Biblia sale el plan de Dios. Entonces ahora ya tenemos los días de la salvación, pero el que no recibe esta gracia, aunque está viviendo en los días de la gracia, pero no entiende, no recibe la palabra en su vida, no puede entrar. Digamos, no tiene aceite. Es problema. Pero esta vez, sí, ustedes son bendecidos, muy sabios aquí, ¿verdad? Acercándose a la palabra de Dios. Esto es arrepentimiento también, dejando mi camino, ¿verdad? Estamos aquí inclinando nuestro oído. Esto es arrepentimiento. Sí, Génesis 7 dice, las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Sí, fueron cubiertos todo el mundo, todos los montes. No se ve nada, solo agua, agua. Gran juicio. Imagínense, gran juicio, ¿verdad? Terrible. Es así, no se ve nada, solo agua y también una arca, nada más. Dice 7:21, dice, murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo ser viviente que vivían, ¿verdad?, sobre la tierra, animales, y también todos los hombres, gran juicio. Solo 8 personas que estaban dentro del arca, solo familia de Noé, nada más. Mire, Noé predicaba, ¿verdad?, testificaba sobre la justicia de Dios, sobre el juicio de Dios. Era gran señal este arca, pero nadie escucharon, atendieron esta palabra. Capítulo 8 dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron. Las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en los meses séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Sí, ya casi pasó un año. Ese agua estaba lleno sobre la tierra casi durante un año. Sí, y gradualmente Dios, ¿verdad?, le tiró poco a poco, disminuyó poco a poco. ¿Para qué? Para que como vivan, ¿verdad?, vivan la familia, las familias de Noé. Así Dios como quiso empezar de nuevo por familia de Noé. Por eso, como retiró las aguas poco a poco para que puedan salir del arca y vivir. Mire, como historia que sale en la Biblia sobre el diluvio de Noé, ¿es cierto o no? ¿Es una ficción como una novela antigua o verdad? Sí, es verdad, es verdad. En la Biblia sale como una palabra falsa, ¿verdad? No es palabra de Dios. No podemos confiar en la Biblia, ni en Dios. Sí, podemos confiar en la palabra, en toda la parte,
si podemos también confiar en Dios exactamente, completamente. Así nosotros estamos probando, ¿verdad? Probando por la palabra. Es así. Entonces vamos a ver sobre evidencia del diluvio de Noé. Dice, le puso el arca sobre los montes de Ararat, dice Ararat. Mire, en el mapa mundial hay monte Ararat. Dice, los montes, dice, ¿verdad? Los montes. Ah, sí, como hay, como muchos montes Ararat. Mire, aquí. La frontera, ¿verdad? La frontera entre Turquía, Irán, Irak. Está, ¿verdad? Ahorita está. Se encuentra Monte de Ararat. Su altura aquí dice 5.165 metros. Muy alto, ¿verdad? Por eso su cumbre tiene dos cumbres, dos picos. Siempre está con el lado, por altura. Por eso, ya, Arca de Noé, el diluvio era como una historia hace 4.500 años atrás. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ya, guardaba muy bien con el helado, en el hielo. Así Dios guardó en el hielo, con el helado. Sí, tiene dos cumbres, está con helado. Siempre tiene nieve y hielo. ¿Es así? ¿Verdad? En Caño, sí, encontramos, ¿verdad? Muchos exploradores, como exploraron, han visto como Arca de Noé, como en aquí, ¿verdad? En Caño. ¿Sí? Un periodo, ¿verdad? Aquí dice, el arca de Noé está sepultada en el hielo del monte Ararat. Ya vamos a ver este video. ¿Sí? Algunos periodistas de televisión de Hong Kong como exploraron, como para encontrar Arca de Noé, como subieron, ¿verdad?, al monte de Ararat y encontraron. Vamos a ver. Un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Ellos entraron, ¿verdad?, dentro de arca. Y grabaron también. Por altura, allá no crece como árboles. No puede como preparar madera, ¿verdad?, para hacer una barca, ¿no? Muy alta. Pero son madera. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係信香位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內陸。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，嗱，我睇大家。Sí, descubrieron, ¿verdad? Sí, Arca de Noé ahorita está en Monte de Ararat.
si quiere confirmarlo, ¿sí? Si quiere comprobarlo, vaya allá. ¿Ah? Se puede encontrar este arco. Está allá congelado. Mire, como descubrieron, ¿verdad? Los 7 espacios. Ellos entraron como 7 lugares, así, dentro de arca. Y grabaron un video. Es verdad. Entonces, ¿dónde estaría toda como aquellas aguas que cubrieron toda la tierra? Ya vamos a investigar poco más sobre esto, ¿verdad? Mucha palabra explica esto también. Salmos 33, verso 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es Él? Digamos, Dios, ¿verdad? Dios junta como montón las aguas. ¿Cómo podría juntar, ¿verdad? ¿Cómo podría apilar las aguas? Helar, ¿verdad? Con helar. Así podría montar mucha agua, apilar mucha agua. Aquí vamos a ver, ¿sí? Polo del norte y del sur. Cantidad de como hielo. Así Dios hizo, ¿verdad? Dios hizo un montón de las aguas. ¿Sí? Por lo del norte y del sur. Demasiado. Aquí podríamos comparar así, ¿verdad? El promedio de espesor de hielo del polo del sur es 2.450 metros. El promedio de grosura, ¿verdad? Grande. Y también el polo del sur es como 274 veces mayor que el territorio de Costa Rica. Es grande. Así como un montón de agua está congelado en polo norte y en polo del sur. Así Dios como le tiró, ¿verdad? Las aguas congelando en el polo norte y del polo del sur. Y también Él pone en depósitos los abismos. Dios ¿verdad? Preparó este abismo para guardar un montón de agua, como bodega de agua. Este abismo se llama Challenger. Tiene su profundidad como 10 kilómetros. Bastante. Avión vuela, ¿verdad? A 10 kilómetros de suelo. Así vuela aviones. Pero aquí también en el mar muchos abismos que están guardando mucha agua. Así Dios dividió la tierra, ¿verdad? Del mar para guardar cantidad de agua. Así Dios disminuyó el nivel de agua poco a poco, ¿verdad? Retiró las aguas, así, para sacar como tierra. Salmo 104, 6 al 8 dice también, con el abismo como con vestido, las cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, ¿sí? Sobre los montes estaban las aguas. ¿Cuándo? ¿Verdad? En aquel tiempo de diluvio. A tu reprensión huyeron. ¿Qué huyeron? Las aguas huyeron. Por aprehensión de Dios, por mandamiento de Dios, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Sí, subieron los montes altos, y descendieron los valles, valle como profundo, ¿verdad? Para subir monte. Otra parte
los valles como tienen que bajar muchos. Así Dios preparó como también como bodega de aguas, ¿verdad? En el mar. Y también por medio de los fósiles de concha y marisco que estaban en los Andes, en los montes altos. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Todos los montes tienen fósiles de cancho y marisco, concha y marisco. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Explica la elevación de las montañas. Subieron. ¿De dónde? Del agua, ¿verdad? Del mar. Así todos los montes subieron. Y también todos los montes estaban debajo del mar, debajo del agua. Casi todo tiene. Como los fósiles de concha y marisco. Así estaban cubiertos toda la tierra, ¿verdad? Por el agua. ¿Sí? Los fósiles de cumbre, de monte. Sí, sale mucho. Y también, antiguamente el Everest estaba por debajo del mar. Y también tiene muchos fósiles de concha y marisco. Y también tiene aquí, ¿verdad? Como sanduche, ¿verdad? Tiene como capa de la tierra. Esta capa de la tierra se forma debajo del mar, debajo del agua. Mire, toda la tierra, todo monte tiene como esta capa de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Ya fue formado debajo del agua. Es así. ¿Sí? Podemos explicar esto, ¿verdad? Debajo del agua se hunden, ¿verdad? Primero los granos de arena y después como polvo de la tierra. Según su peso se hunde. Por eso tiene capa de como tierra. Así fue formado debajo del agua, ¿verdad? Mire, toda la tierra tiene una forma de capa de agua, capa de la tierra. Está explicando gran diluvio, ¿verdad? Gran Cañón de Colorado. Como ello tiene como huella de gran diluvio, ¿verdad? Fue rasgado por el agua, muchos. Mire, mucha tierra tiene esta huella del gran diluvio. Ya, ¿qué quiere decir este juicio del gran diluvio? Aquí, San Mateo 24, 38 al 39 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Comparando, ¿verdad? Nuestra época. Nosotros estamos cerca a la venida del Señor. ¿Sí? A la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? El juicio del diluvio está explicando también otro juicio. Aquí dice, comiendo, bebiendo. En aquel tiempo, ¿verdad? Estaban comiendo y bebiendo, casándose. No parece como un pecado. Comer es pecado. No es pecado. Como beber. Hay que beber, ¿verdad? Hay que comer. No es pecado. Dando casamiento, en casamiento, hay que casarse, ¿verdad? Pero ¿por qué, como dice, como un pecado? Mire, solamente
Ellos vivieron según su voluntad, según su pensamiento, sin palabra de Dios, sin voluntad de Dios. Es pecado. Algunos dicen, yo no estoy cometiendo como mucho pecado, no tengo como gran pecado. Pero mire, aquí dice, comiendo, bebiendo, no entraron en el arca de Noé. Es gran pecado, desobediencia, negando la voluntad de Dios, ¿verdad? Es gran pecado. No buscar la voluntad de Dios es pecado. No obedecer la voluntad de Dios es pecado. Lo que tiene que hacer, no hace, es pecado. Dios quiere darnos su reino, ¿verdad? Su reino. Pero muchos no buscan este reino de Dios, buscando una bendición de la tierra, pidiendo una bendición sobre su vida, nada más. No busca el reino de Dios. No pide la vida eterna. Es pecado. Aunque está como asistiendo, ¿verdad? Colaborando a una iglesia, pero no tiene interés de tener la seguridad para ir al cielo. Qué raro, ¿verdad? Es desobediencia, confiando en su pensamiento, confiando en su manera. No quiere como acercarse a Dios según la palabra de Dios. Es pecado. Es desobediencia. Sí, en aquel tiempo de Noé, solo ocho personas entraron en el arca. Hoy en día también son pocos, ¿verdad? Son pocos los que quieren buscar la voluntad de Dios. Miren aquí, son pocos, no muchos. Confiando en su manera, en su pensamiento, no quieren buscar la voluntad de Dios por la palabra. ¿Es problema? ¿Es pecado también? San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son? ¿Sí? Los que han sido salvos, los que encontraron, ¿verdad?, la voluntad de Dios por la palabra. Son verdaderos adoradores. Dios está buscando a ellos por la palabra, por la palabra. ¿Quién puede, verdad? ¿Quién puede adorar a Dios en espíritu y en verdad? Con pecado no puede, ¿verdad? Se llama como culto muerto. Los pecadores no pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿No? Tiene que arrepentirse y lavar todos sus pecados como santo, como justo, para servir a Dios. Con mano sucia no puede servir a Dios. Con espíritu muerto no puede. Entonces, ¿están vivo o muerto? ¿Verdad? Tiene aceite por el Espíritu Santo. Es problema. Estoy tratando algo. ¿Cómo podría llegar allá? Hasta allá. Primero tiene que nacer de nuevo. ¿Cuándo ha renacido? ¿Cómo ha renacido? Si tiene respuesta en su corazón para ir al cielo, ya está listo, ¿verdad? Está confiando en la palabra, tiene seguridad. Romanos 12:1 también dice, ¿verdad? Así que hermanos, ya está llamando como hermanos. ¿Quiénes son? Son salvos. Sí, son salvos. Los que tienen también el Espíritu Santo, los que están con el Espíritu Santo.
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿quién podría dar su culto racional en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Sí? ¿Verdad? Los salvos. Los hijos de Dios pueden dar su culto racional a Dios. Los hijos de Dios. Como los limpios. La Biblia dice, los limpios, los santos, los justos, se pueden dar culto racional a Dios. Dios lo reciba. Es así. Lo que está muerto, lo que está sucio, Dios no lo reciba, no lo acepta. Ellos no pueden ir al cielo, no, tampoco. Tiene que ser santo, justo y limpio. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, por la palabra. Aquí hay respuesta. Dios quiere salvarnos. Sí, Dios quiere como limpiarnos, ¿verdad? Entonces vamos a inclinar nuestro oído en la palabra de Dios. Entendemos la voluntad de Dios. Viene la fe. ¿Sí? Nosotros debemos nacer de nuevo como hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? La Biblia dice, ¿verdad? San Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya está hablando muchas veces sobre el renacimiento, sobre la salvación. Y también la Biblia habla muchas veces a los salvos, pero los muertos no podían entenderlo, ¿no? Para entenderlo, para recibirlo, tienen que nacer de nuevo primero. Tienen que recibir el Espíritu Santo por la palabra. Esto es orden de la Biblia. Aquí, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí dice el agua y el Espíritu, del Espíritu Santo. Sí, el agua se refiere a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. ¿Sí? Donde no hay la palabra verdadera, no anda el Espíritu Santo. Sí. Entonces, la salvación que no hay la palabra no es la salvación. Por eso siempre yo preguntaba a los oyentes, a algunos, sobre como la palabra. Yo preguntaba sobre la salvación, ¿verdad? Pero si no tiene respuesta por la palabra, entonces no tiene seguridad. Aunque está hablando algo, su experiencia, su confianza, pero si no tiene respuesta por la palabra, es falso. Algunos dicen, el agua es bautismo. No es bautismo. Algunos podrían limpiar por el bautismo, por el agua de bautismo. No. El bautismo significa la muerte del Señor y su resurrección. Entonces, el que no entiende la obra del Señor y la palabra del Señor, no se sirve para él el bautismo. El bautismo, ¿verdad? Sí, los salvos pueden recibir el bautismo, ¿verdad? Y después de la salvación. Por eso, el Señor Jesucristo no ha bautizado a nadie. Sí podría, ¿verdad? Si hubiera salvo por el bautismo, sí, Señor podría dar muchas veces el bautismo, limpiando las almas por el agua del bautismo. Pero Jesucristo no lo hizo, nada. La Biblia dice en San Mateo 28, ¿verdad? 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es como último mandamiento del Señor Jesucristo.
¿verdad? Y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Primero hay que ser, ¿verdad? Discípulos. Sí, hay que ser discípulos. ¿Cómo? Por la salvación. Los salvos son discípulos del Señor, son discípulos del Evangelio. Pero el que no tiene conocimiento de la palabra ni seguridad para el cielo, pero se bautizó, ya ha sido salvo. ¿No? No es así. Primero tiene que recibir la salvación y después como ser bautizado por el agua. Sin bautismo se puede ir al cielo también. Algunos no podrían, ¿verdad? Por su enfermedad. No podría como ser bautizado. Por eso el bautismo no es condición de la salvación. San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas podemos tener la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vivir en los cielos eternos, con Señor, con Dios. Es la vida eterna. Así Dios preparó la vida eterna. Dios está preparando el pueblo del reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos recibir la vida eterna para ser como pueblo de Dios, como pueblo santo, pueblo escogido? Aquí dice, escudriñando las escrituras, digamos, por la palabra. Así es. Por eso la Biblia dice, la fe es por el oír, ¿verdad? El que no tiene fe para ir al cielo, ¿cómo podría entrar? Jamás. La fe es por el oír. Oír significa como entendimiento y conocimiento, ¿verdad? No como cualquier palabra, ¿no? Sí, mucha iglesia, muchos sermones, a cualquier palabra. No es así. La palabra de verdad. La palabra del evangelio de la salvación. Si hay mucha palabra, ¿verdad? Aquí en la Biblia. Cualquier palabra, ¿no? La palabra de la ley. ¿Alguno puede ser salvo por la palabra de la ley? No, no puede. Guardando la ley, jamás. Por eso Dios, aparte de la ley, nos manifestó la justicia de Dios. ¿Qué justicia? Sí, la palabra del Señor es Cristo. La obra del Señor es Cristo. Confiar en su sentimiento, en su pensamiento, no es fe. Mire, aquí hay como nivel de la salvación, ¿verdad? Como nivel de la salvación. Aquí, como cielo, el reino de Dios. Nosotros estamos aquí. Entonces, nosotros debemos llegar hasta el nivel de la salvación. Ya vamos para llegar hasta allá, tratando algo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llegar hasta aquí? Digamos, por la obra. Por la obra podría llegar hasta el nivel de la salvación. ¿No? Por sacrificio. Sacrificio, tampoco. Alguno, confiando, ¿verdad? Como en su obra, en su experiencia, podrían llegar hasta el nivel de la salvación. No. Orando, oración bueno.
¿verdad? Orando mucho, sí podría llegar hasta el nivel de la salvación para entrar al reino de Dios. Tampoco. ¿Hasta cuándo debemos orar para llegar hasta ahí? Cumpliendo la ley, tratando de cumplir la ley. Así podemos llegar al nivel de la salvación para entrar al reino de Dios. Tampoco, jamás. La Biblia dice, por la fe, dice. Por la fe, dice, ¿verdad? La respuesta es la fe. ¿En qué? ¿En qué? ¿Verdad? O sea, en la palabra. Sí. Confiar en su oración, confiar en como imposición de manos, confiando en su bautismo, no es fe, sino confiando en la palabra. ¿Me explico? Por la fe de la salvación, confiando en la palabra, sí podemos ir al cielo. Este nivel explica también nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estando aquí, ¿verdad? Tratando algo, haciendo algo. Todavía no ha renacido. No comenzó, ¿verdad? No comenzó a su vida nueva. A vivir para Dios. No, todavía no. Tiene que nacer de nuevo por la fe en la palabra, por la palabra, para servir a Dios. Ellos, los que están aquí, ¿verdad? Pueden servir a Dios y pueden también trabajar para Dios, obrando y cumpliendo la palabra. ¿Cómo podemos estar aquí? ¿Como nivel de la salvación? Por la fe en la palabra. Entonces, el que no conoce esta palabra de la verdad, de su salvación, está aquí, abajo, ¿verdad? Tratando algo para llegar hasta ahí. San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu es el que da vida, el que nos da vida, o sea, vida eterna, una vida nueva. ¿Qué es el Espíritu? Aquí dice, las palabras que yo os he hablado. Jesucristo dijo, las palabras que nos ha hablado el Señor Jesucristo son Espíritu Santo y son vida nueva. Si hay mucha palabra, pero si hay la palabra del Señor Jesucristo, se llama el Evangelio, se llama Buena Nueva. Es así. Pregunto, ¿verdad? ¿Alguno podría recibir el Espíritu Santo por imposición de las manos? ¿Un pastor podría dar un espíritu por imposición de las manos a alguno? ¿No? ¿Quién podría dar el Espíritu Santo entre los pastores? Yo no puedo. Mire, entre hombres nadie puede dar como el Espíritu Santo así, ¿verdad? Poniendo sus manos. No es así. ¿Algún pastor podría limpiar un pecado de un hombre? No, jamás. Son obras falsas. ¿Verdad? ¿Alguno por la oración de recepción puede recibir el Espíritu Santo? Tampoco. El que no tiene la palabra verdadera de su salvación, aunque repitiendo, dando mucha oración de recepción, jamás. Si hay mucha falsa doctrina, falsa enseñanza, ¿cómo podemos distinguirlo, verdad? Esta vez ya vamos a escuchar
esta palabra verdadera de su salvación, de sus salvaciones, ya podría distinguirlo. Y después de escuchar esto, después de tener de esta palabra verdadera de su salvación, es así. Ya. Segunda de Pedro 3 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció, negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí dice los hombres impíos. Sí, los hombres impíos van a recibir el fuego del juicio. ¿Es cierto? Entonces, ¿quiénes son, verdad? Solamente los que tienen un pecado muy grande y grave. Son impíos. No es así. Si tiene un pecado pequeño en su vida, impíos, los impíos. Los que tienen su espíritu, ¿verdad? Muerto por el pecado. Se llama impíos, los impíos. ¿A dónde van? Al infierno. Solo justos, santos pueden ir al cielo. Mira, aquí está hablando sobre el juicio de agua, ¿verdad? Del diluvio. Está explicando sobre el juicio del diluvio. Y también explicando sobre el juicio del fuego, como una profecía. Todavía no ha venido este juicio aquí en la tierra, pero ya vendrá. Ya vendrá. Segunda Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? Está explicando sobre el juicio del fuego aquí en la tierra, ¿verdad? Sobre la tierra vendrá. Ya pasó el juicio de agua por diluvio. Era terrible, ¿verdad? Y también este juicio más peor que el diluvio. Apocalipsis 8. En Apocalipsis también explica, ¿verdad? Muchas veces sobre el juicio del fuego. Sí, es como tribulaciones para todo el mundo. 8 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El día del Señor, ¿verdad? El día del Señor es el día del juicio por el fuego. Aquí está como saliendo el juicio del fuego. ¿Sí? En medio de 7 años de tribulaciones, también pasará este juicio sobre la tierra. Verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitadas en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió como la tercera parte del mar. Los seres vivientes ya se murieron. Se mueren. Aquí dice gran montaña, como una gran montaña ardiendo en fuego. ¿Qué es esto, verdad? Se llama estrella fugaz, ¿verdad? Como fuera de la Tierra, aquí como universo, ¿verdad? Está volando muchas estrellas fugaz.
Si viene aquí a la Tierra, se quemaría todo antes de llegar a la Tierra, normalmente, pero como gran estrella fugaz, se choca la Tierra como bomba, ¿verdad? Hemos visto muchas películas así. Aquí había este caso como estrella fugaz. Vamos a ver este video. Antes de llegar se quema, pero a veces se cae. Antes se caía, ¿verdad? Alguna vez esta estrella fugaz, pero pronto va a caer como una gran montaña ardiente de fuego. Es el juicio, ¿verdad? Es el juicio del fuego. Muchos, ¿verdad? Muchas estrellas fugaz están preparadas para caer aquí sobre la tierra. Y también Apocalipsis sale la guerra, como tercera guerra mundial. Capítulo 9, 15 al 8 dice, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes para 200 millones. Yo oí su número. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Mire, fue muerta, ¿verdad? La tercera parte de los hombres por fuego, humo y azufre. ¿Qué quiere decir esto? Sí, aquí sale como ejército, ¿verdad? Está explicando sobre guerra entre los hombres, entre todo el mundo, como tercera guerra mundial. Sería la guerra de bomba nuclear o la bomba de hidrógeno. Va a morir muchos, ¿verdad? Aquí dice, como tercera parte de los hombres. ¿Cuántos? Hoy en día la población actual sería 7.800 millones ahorita, aproximadamente. Entonces la tercera parte de los hombres sería 2.300 millones. Aquí dice, para la hora, día, mes y año. Tal vez durante una hora, ¿sí? Podría morir como la tercera parte de los hombres. ¿Cómo? ¿Con qué manera? ¿Sí? Por bomba nuclear. Por tercera guerra mundial. Están listos. Si hay mucho fuego, dentro de la tierra hay fuego. Arriba, fuego. Y también los hombres tienen ya preparado mucho fuego, ¿verdad? Pronto va a ocurrir este fuego.
sí, una película de la guerra de bomba nuclear, ¿verdad? Sí. Todos están preocupados por esta guerra, porque ya está preparado muchos. Ellos van a utilizarlo pronto. Qué terrible, ¿verdad? Sí. Pero ya está listo para utilizarlo. Muchos. Un científico dice, sí, por bomba nuclear podría quemar como 100 veces la Tierra, toda la Tierra, 100 veces. Demasiado. Ya está preparado. Este fuego, ¿qué quiere decir esto? Este fuego, ¿verdad? Está explicando el juicio de Dios. Sí, Dios es bueno, Dios es el amor, es cierto, Dios es el amor. Dios quiere darnos su reino, según su gran misericordia, según su gran amor, pero los impíos no pueden recibir el amor de Dios. Este fuego está explicando el fuego del infierno. El fuego del infierno es más peor que todo fuego, ¿verdad? Mire, si hay fuego, si hay el juicio del infierno. Apocalipsis 20. Algunos dicen, yo no me gusta esta palabra sobre el juicio como fuego. Pero mire, toda la Biblia es cierta, ¿verdad? Así estamos confirmando desde Génesis. Toda historia, toda la parte de la Biblia es cierta. Entonces, esta Biblia, esta parte, también es cierta. El juicio vendrá. Apocalipsis 20, 13 al 15. El mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. El lago del fuego es el infierno del fuego. El que no está escrito, ¿verdad?, su nombre en el libro de vida va a caer al infierno. Pregunto, ¿sus nombres están en el libro de vida o no? El que no sabe esto, entonces no tiene fe, ¿verdad? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Cómo hacemos? Vamos a prepararlo. Por la palabra. Aquí hay respuesta sobre toda la pregunta, sobre toda la duda. Si hay respuesta. ¿Sí? Dios está dándonos advertencia. ¿Para qué? Para que tengamos miedo, ¿no? Para que podamos preparar de antemano, con anticipación del juicio. Así estamos aquí, ¿verdad? Si hay respuesta. Aquí hay, ¿verdad?, la muerte segunda. Se llama el juicio eterno. Aquí dice San Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer,
córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire, mucha parte explica sobre como el juicio del infierno, sobre el fuego, si existe el infierno. ¿Sí? 4 libros del como evangelio, ¿verdad? Jesucristo hablaba muchas veces sobre el juicio del infierno. ¿Por qué habló así tanto? Para darles a miedo a nosotros. No es así, dando advertencia, no vaya allá. Entonces, si no hay respuesta, vamos como al infierno todo, ¿verdad? Pero sí hay respuesta, según la gracia de Dios. ¿Sí? Salió una ocasión de caer por mi mano, por nuestros ojos. Como saquemos, ¿verdad? Nuestros ojos para quitar nuestra maldad, nuestro pecado. Así podríamos ser limpios, ¿no? Quitando una mano, una piedra, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Mire, este pecado sale, ¿de dónde sale? De corazón, de mente. ¿Cómo podríamos quitarlo, limpiarlo? Qué difícil. Sí, ya vamos a buscar la voluntad de Dios, pidiendo perdón a Dios. Y también con corazón humilde, por favor. Mire, todos quieren como llegar a nivel de la salvación, tratando algo, pero jamás. Confiando en su obra, tampoco. Por la fe en la palabra. Por la fe, ¿verdad? No por la obra. Entonces, está confiando en su obra. Equivocados. Ya vamos a tener un corazón humilde y atento en la palabra, buscando la voluntad de Dios por la palabra. Esto es manera de Dios. Existe el infierno, ¿verdad? Existe el infierno. Es donde arde con fuego y azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde será salado con fuego. No tiene reposo ni de día ni de noche, donde solo tiene recuerdos de dolores, donde no hay luz, solo tinieblas, donde eternamente está separado con la familia amada, donde eternamente no se puede salir. Si cae una vez allá, no puede salir. Y también dice, donde no hay luz, solo tinieblas, pero si hay fuego, fuego tiene luz, ¿verdad? Mire, los estudios, ¿verdad? Científicos, como investigaron, ¿verdad? Sobre como temperatura de luz según color. Primero, tiene amarillo, un color amarillo, un fuego como más o menos, ¿verdad? Y después, ¿qué color? Como azul, digamos, azul. Tiene más alta temperatura. Y después, digamos, como blanco, ¿verdad? Color blanco, es más alta su temperatura. Y después, negro. Un fuego que tiene color negro, más caliente. Por eso, en el infierno no hay luz, pero demasiado caliente. Tiene que sufrir así, ¿verdad? Para siempre. Si hay el juicio del infierno. No podemos como describir todo, pero ya vamos a pensar sobre esto.
no podemos como explicar exactamente ni describir como este juicio, ¿verdad? Pero la Biblia está explicando algo, dándonos como advertencia. Mire, San Mateo 5 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí. ¿De dónde? Del infierno. No puedes salir de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es como el juicio de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo, si tiene un pecado pequeño, aquí dice como último cuadrante, ¿qué quiere decir esto? Como 1 centavo. Si tiene deuda, una deuda de como 5 colones, de como 1 centavo, como último cuadrante, ¿verdad? No puede salir de así. ¿Qué tiene que hacer? Pagar. Hay que pagar para siempre en el infierno. No puede salir. ¿Hasta cuándo? Para siempre. En el reino de Dios para siempre. Así, el infierno también para siempre. Terrible, ¿verdad? Mire, muchos, sin pensar nada sobre esto, vive tranquilamente. Si tengo que caer al infierno, yo voy. Necio, ¿verdad? Por falta de conocimiento habla así. Qué necio, no habla así. Sino, busque, por favor, la manera. Si hay la manera, si hay solución, si hay respuesta, aquí en la Biblia, por la fe, la palabra, si podemos tener seguridad para ir al cielo. ¿Sí? ¿Cómo podemos pagar todo nuestro pecado? Entre nosotros, algunos, podría pagar según su manera sus pecados antes de su muerte. Si muere, no hay oportunidad más. Entonces ahora tenemos la vida. Así tenemos oportunidades. Ya vamos a inclinar nuestro oído, ¿verdad? Dios está llamándonos, venid a mí. Oíd, vivirá vuestras almas. 55, Isaías 55, verso 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, vivirá vuestras almas. Esto es el arrepentimiento y la manera de Dios. Dice, haré con vosotros pacto eterno. A Dios quiere darnos pacto eterno, ya. Dice también, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ampliado en perdonar. Mira, aquí también dice, ¿verdad? A Dios, Él será ampliado en perdonar. Dios quiere como extender su mano, ¿verdad? A los muertos, a los como que tienen mucho pecado para salvarlo. Según su gran misericordia, Dios quiere. Pero para como agarrar, ¿verdad? Mano de Dios, como la salvación de Dios, nosotros debemos dejar nuestro pensamiento. Eso es arrepentimiento. Hay que dejar nuestro camino. ¿Cómo podemos dejarlo? ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, como escuchando. Seguir escuchando la palabra, como aquí, como hoy, ya vamos a seguir así. ¿Sí? Entonces, entre como esta semana, ¿verdad? Hasta sábado, ya vamos a seguir escuchando. Esto es manera de Dios. Vuélvase a Jehová. ¿Cómo podemos volver a Jehová? Escuchando la palabra. ¿Dónde podemos escuchar? Ya estaremos allá. Pero cualquier palabra, ¿no? La palabra de verdad y de su salvación es importante. Hoy hasta aquí, ¿verdad? Y mañana también vamos a seguir aprendiendo
la palabra de Dios, podríamos llegar hasta el nivel de la salvación por la fe, ¿verdad? En la palabra. Ya oramos, vamos a orar juntos. Dios misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra y ante tu presencia. Señor, permítenos un corazón humilde y atento en la palabra y por la palabra. Somos necios, no tenemos seguridad ni acceso. Señor, por medio de este seminario, si queremos conocer más la voluntad de Dios y aprender la palabra del Señor para que podamos ser salvos. Señor, guíanos y ayúdanos por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Señor, solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.